Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado, soplaba un viento fuerte y el viento y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En este tiempo de Pascua vamos leyendo las misas de cada día este Evangelio de San Juan. Estamos ya en el capítulo 6 y vemos esta escena más que famosa. Los discípulos, los apóstoles, van en barca, atraviesan el mar, han salido al atardecer. Es normal en la zona que normalmente a esta hora baja un viento de las montañas que encrespa el mar, al menos en esa zona, y empieza un poco a estar el mar encrespado. Es un lago, aunque le llamemos mar, es un lago grande, pero es un lago. Y dicen que cuando llevan entre 25 y 30 estadios, un estadio son 170 y pico metros, es la medida de longitud que pusieron los griegos cuando llegó Alejandro Magno allí, o sea, entre 4 y 5 kilómetros. Quiere decir que ya han atravesado prácticamente casi todo el lago y están ya a punto de llegar cuando ven que Jesús se les acerca caminando sobre el mar, no como a veces pintan, con el mar plano, con el mar encrespado y Jesús caminando sobre las aguas. Ellos se asustan, piensan, como en otras veces, como si fuera un fantasma, es noche, se ve poco. Y entonces dice lo que hemos leído, que Jesús les dijo: soy yo, no temáis. En realidad el texto original no dice eso, no dice soy yo, es una tontería lo que voy a decir porque es poca cosa, pero dice yo soy, no temáis. Pero es que en el Evangelio de San Juan eso es muy importante, porque el yo soy se está refiriendo a la traducción, a lo que es Yahvé, Dios, en el Antiguo Testamento, que se traduce por yo soy. Si no, no se entienden muchos pasajes del Evangelio de Juan. Por ejemplo, aquel pasaje famoso, cuando va Judas Iscariote a encontrarse al huerto de los olivos, a encontrarse con los soldados, a encontrar a Jesús para llevarlo preso, para juzgarlo. Y los soldados, le preguntan a los soldados: ¿quién buscáis? Y ellos responden: Jesús Nazareno. Y dice: yo soy. Y la gente se puso de rodillas. Y dice: ¿se puso de rodillas por qué? ¿Qué pinta eso? Porque dijo el nombre de Dios. Él se identifica sin ningún rubor, porque es así, con Dios mismo, con el Señor y Creador de todas las cosas, porque Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre por nosotros. Por eso no es un fantasma, es el Señor. Y cuando se dice en el Nuevo Testamento es el Señor, se está diciendo es Dios mismo nuestro Señor. Por eso tiene mucha importancia, no soy yo, sino yo soy. No temáis, no tengáis miedo. Y dice que lo quieren recoger en la barca, pero ya estaban llegando y la barca toca tierra enseguida y allí se encuentran con Jesús. Para nosotros es simplemente otra de las veces en las que se muestra la divinidad de Cristo. Los apóstoles se enteraban y no se enteraban, veían hechos sobrenaturales, pero vivían como en una nube. Hasta que no venga el Espíritu Santo en Pentecostés, no acabarán de ligar todos los cabos de todo lo que han visto y han oído. Y entonces sí, la gracia hará milagros para entender realmente, para que los apóstoles, todo aquello que han vivido, les sirva como formación para llevar la Iglesia adelante, para ser realmente apóstoles. Ahora son simplemente
aprendices, después serán realmente apóstoles en nombre de Cristo. Mientras que el Evangelio de hoy también es la primera lectura de hoy también es una lectura famosa. Estamos continuando Hechos de los Apóstoles y es el momento de que se crearán los diáconos. Dice: al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los apóstoles, si recordáis, la gente realmente era generosa. Algunos vendían sus casas, sus tierras, los que tenían varias, algunos incluso lo que tenían, y se dedicaban simplemente al servicio de la Iglesia, y todo lo ponían a pie de los apóstoles, y los apóstoles iban repartiendo especialmente a las viudas y huérfanos, de forma que no hubieran pobres. No eran tiempos diferentes de los nuestros, donde no había ni seguridad social, el Estado era reducido a lo mínimo, con lo cual cada uno se tenía que buscar la vida. Pues la Iglesia decide que se ponen en común las cosas. Aquellos que más tienen, en cada misa se recogía. Estas ofrendas de la misa ya son de aquella época, desde la Iglesia más primitiva, con la función pues de mantener la Iglesia y mantener también a los pobres. Y así lo harán. Pero se dan cuenta de que los apóstoles no sirven para repartir. Esto pasa muchas veces incluso con los mismos curas o con los obispos sucesores de los apóstoles y los sacerdotes colaboradores de los obispos, que a veces sirven. Los curas servimos para muchas cosas, pero para otras no. Hay quien tiene un don más especial y hay quien tiene otros dones. Y se dan cuenta de que los apóstoles no sirven para repartir a los pobres y las viudas, porque no es lo suyo. Y así deciden buscar, aquí lo dice: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, escoged a 7 hombres. ¿De qué se les pide? Que sean de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, o sea, buenos cristianos y de buena fama. Y les encargaremos esta tarea. Lo hacen, se los presentan así, eligen a 7. Es curioso porque de estos 7 hay de todo, de origen hebreo, por los nombres se ven enseguida, o de origen griego. Se los presentan a los apóstoles y ellos les imponen las manos orando. Y les hacen participar, esto lo explicará muy bien el Lumen Gentium, Concilio Vaticano II. De esta forma participarán del ministerio apostólico, pero solo para el servicio. Quiere decir que participan del orden, pero no del sacerdocio. Participan de lo que es la misión apostólica en el servicio. Tanto es así que diácono quiere decir eso, el servidor, aquel que sirve a los demás. Así la parte más caritativa de la Iglesia se ofrece y se da a los diáconos. Por eso a veces cuando leemos estos textos nos damos cuenta de cuán lejos estamos de aquellas comunidades. Hoy que tenemos bastantes diáconos, especialmente lo que llamamos diáconos permanentes, que eran estos diáconos casados normalmente, no todos, pero sí muchos casados, al servicio de la caridad de la Iglesia. Hoy no se entiende demasiado que, por ejemplo, las cáritas diocesanas no estén llevadas en esencia por los diáconos, porque esa es la historia. Han nacido para eso, para lo que hoy entendemos como cáritas, que sea la misión propia del diácono, la caridad. A veces uno se sorprende cuando los diáconos se sirven casi solo para hacer funerales, bodas y bautizos, y dices, bueno, sí, pueden hacerlo, tienen este permiso especial del obispo para hacerlo. La Iglesia les da también esto, pero esto es secundario. Lo primero es la caridad, para eso han sido instituidos. Y a veces parece como si no fuese así. Siempre la Iglesia es reformanda, que dicen los clásicos. O sea, siempre hemos de ir en la Iglesia reformando todo aquello que no sea según la voluntad de Dios. Y es claro que el ministerio diaconal es ministerio de servicio, ministerio de caridad por encima de todo. Algunos a veces parece que sean curas
que les falta algo y por eso lo más importante es hacer sacramentos, como si fueran curas. Son curas que no llegan a curas. Dices, no, no es eso, es otra historia. No son sacerdotes, sino ordenados para el ministerio. Sí, también para la predicación, pero especialmente el ministerio de la caridad, donde aquello que no llegan los sacerdotes y los obispos en nombre de la Iglesia lo hagan los diáconos.